Bien, saludos, mi nombre es Elian Javier Vélez Estepan, matrícula 250489. En esta ocasión yo les estaré hablando de en qué consiste la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento. Básicamente, entonces, esta ley lo que nos dice a nosotros es la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo, que depende de qué tan diferente está su temperatura con la del ambiente. Eh, en otras palabras, podríamos decir que si la diferencia es grande, el cambio es un poquito más rápido. Mientras que si la diferencia es pequeña, entonces el cambio suele ser lento. Para entender mejor esta ley, vamos a definir unas terminologías, tales como cuerpo, temperatura del cuerpo, temperatura del ambiente, que son las que se usan en la misma. Básicamente, entonces, el cuerpo consiste en el objeto cuya temperatura cambia. Por ejemplo, un café, una bebida, una botella de agua, incluso hasta una comida. La temperatura del cuerpo, entonces, es la que se escribe como T mayúscula, que es la que cambia con el tiempo. Sin embargo, también tenemos la temperatura del ambiente o del medio, que esa se escribe como T sub M. Y básicamente es la temperatura a la que se encuentra el ambiente. Por ejemplo, la temperatura de una habitación, la temperatura de una sala, no sé, la temperatura de un salón, etcétera. También tenemos lo que es la rapidez de cambio, que se representa como la derivada de t con respecto a t. Y significa qué tanto sube o baja la temperatura por minuto o por segundo. En este caso, si la derivada de t con respecto a t es mayor que cero, la temperatura sube. Mientras que si es menor a cero, entonces baja. Es importante destacar que la clave de esta ley es como tener la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente, ya que si el cuerpo está mucho más caliente que el ambiente, entonces esa diferencia es grande y el cuerpo se enfría rápido. Pero si el cuerpo eh, está cerca de la temperatura ambiente, esa diferencia entonces es pequeña y su cambio ya no sería tan rápido, sino que un poquito más lento. Nada, entonces la idea es que nos quedemos con el término de que la temperatura del cuerpo tiende a acercarse a la temperatura del ambiente y la rapidez entonces del cambio va a depender siempre de la diferencia entre ambas. Es decir, la diferencia del cuerpo como tal y la diferencia del cuerpo como tal y la temperatura del ambiente en el que se encuentra ese cuerpo. Nada, a continuación entonces mi compañero estará explicándole la fórmula de la misma y otros detalles. Saludos, mi nombre es Adrián Mota Silverio, matrícula 25-0859, y yo les estaré hablando sobre lo que vendría siendo la ecuación diferencial general, que describe la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo. Y bueno, en este caso, esta es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. En este caso, los diferentes elementos vendría siendo T en función del tiempo, que vendría siendo la temperatura. Tenemos Tm, que vendría siendo la temperatura del ambiente, que en este caso es constante. Y K viene siendo la constante positiva de proporcionalidad. En este caso depende del material y del medio, pero en este caso debe ser siempre mayor que cero. Y T, en este caso, es el tiempo. La manera en la que se define si un cuerpo se encuentra en enfriamiento es si T, en este caso, la temperatura del cuerpo es mayor que la temperatura del ambiente. En este caso determinamos que se enfría. Y si T es menor que la temperatura ambiental, en este caso el cuerpo se calienta. Entonces la rapidez del cambio, en este caso, es proporcional a la diferencia entre la temperatura de ambas, dígase temperatura del cuerpo y temperatura del ambiente. Entonces, esta misma ecuación nos permite determinar el enfriamiento y el calentamiento. Lo único que cambia en este caso es la relación entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Buenas, como ya mis compañeros le habrán explicado sobre la ley de calentamiento y enfriamiento de Newton y sobre el modelo, en mi caso yo les estaré explicando un breve ejercicio para que entiendan mejor.
El ejercicio dice una taza de café se enfría de acuerdo con la ley de enfriamiento. Utilizar los datos de la gráfica de la temperatura para estimar las constantes T sub m, T sub 0 y K en un modelo de la forma de un problema con valores iniciales de primer orden. Acá nos dan el modelo y el valor inicial lo vemos acá. Entonces, esta es una ecuación de primer orden inseparable, por lo que queremos separar variables. Como vemos acá, de t con la t minúscula lo movemos a la derecha y el t menos t sub m lo movemos a la izquierda. Y aquí lo que queda es integrar la integral de t entre t menos t sub m es el logaritmo natural de lo de abajo. Y la integral de k de t es kt más la constante de integración. Para eliminar el logaritmo natural, multiplicamos ambos lados por el exponencial y aplicando la regla de los exponentes, separamos esto acá, el kt más c. Lo podemos separar como el exponente de c por elevado a k por t. Como esto es una constante, lo dejo expresado así mismo como una constante. Y ya lo que hago es mover t sub m para la derecha y ya aquí tengo t de t. Entonces, aplicando el valor inicial, nos da esto, t sub m más c por el exponencial de 0 es 1, entonces lo elimino y ya lo que me interesa es separar la constante. La muevo al lado izquierdo y me da que la constante es igual a t sub 0 menos t sub m. Y esta sería ya la fórmula de la solución general. Ahora solo nos queda separar los valores. Como vemos, en la temperatura sub 0, el valor está entre 200 y 150, acá donde llega la línea, aproximadamente 175 grados. Ahora T sub m es donde ya la curva se empieza a aplanar. En este caso es acá entre 100 y 50. Vamos a decir que aproximadamente está en 75, como acá. Y para obtener K necesitamos aplicar otra variable, que es el tiempo. Vamos a decir que en 25 minutos la temperatura está a 80 grados. Entonces simplemente sustituimos los valores. En este caso 80, T sub m es igual a 75, T sub 0 siendo 75 y T sub m 75. El tiempo es 25 y nos da así. Ahora lo que me interesa es obtener acá, por lo que el 75 lo paso restando y me da 5. 175 menos 75 me da 100. Para eliminar el 100, divido ambos lados entre 100 y me queda 0.05 igual al exponencial de 25k. Para eliminar el exponencial, multiplico ambos lados por el logaritmo natural y me queda así. Ya tengo la k acá y el 25 lo paso dividiendo y me da que k es igual al logaritmo natural de 0.05 entre 25. Esto me da menos 2.9957 entre 25, que me da como resultado final que K es igual a menos 0.1198. Para concluir, el modelo de Newton nos muestra que la temperatura del café no baja de forma lineal, sino que va disminuyendo y se acerca poco a poco a la temperatura del ambiente. En la gráfica, nosotros estimamos que la temperatura del ambiente es aproximadamente 75 grados y la temperatura inicial del café es 175. Con estos datos, el valor que obtuvimos fue T de T es igual a 75 más 100 por E elevado a la menos 0.1198 por T. El valor de K nos confirma que el proceso es de enfriamiento, porque al ser negativo hace que la temperatura baje con el tiempo. Además, K también nos dice qué tan rápido lo hace. Y por eso la curva se ve así. Al inicio baja rápido y luego se hace cada vez más lenta, porque cada vez la temperatura del café se acerca a la temperatura del ambiente. En resumen, el café terminará enfriándose, estabilizándose cerca
de la temperatura del ambiente. Y esto ha sido todo por nuestro grupo. Gracias por escucharnos.